Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a hablar del tema de factorización, un tema básico de matemáticas que nos sirve como una herramienta para poder aplicar en otros temas y sirve más que todo para poder simplificar expresiones, ¿no? Vamos a ver un concepto. Dice en matemática, la factorización es una técnica que consiste en descomponer una expresión matemática que puede ser un número, una suma o resta, un monomio, un polinomio, mediante diferentes métodos para simplificarla y reescribirla en bloques simples como el producto de dos o más factores. En otras palabras, como vemos en el ejemplo, tenemos un trinomio. Entonces, como dice, la factorización es una técnica, es una herramienta, es una estrategia que consiste en descomponer. Entonces, este trinomio, que es una suma y resta, lo volvemos en un producto de factores. 1, 2, 3, 4 factores. En otras palabras, la suma y resta la volvemos multiplicación. Y esta multiplicación nos sirve para poder simplificar cuando hacemos otro tipo de ejercicio. Observamos bien este trinomio y se convierte en 4 factores, 4 multiplicaciones más simples que se puede simplificar en otros ejercicios. Entonces, para eso sirve la factorización, ¿ya? Después le saca un screen al concepto y lo puede repasar. Vamos a ver ahora el famoso caso factor común, el caso 1. Según Aurelio Baldor, lo divide en los famosos 10 casos y el primero es factor común. Entonces vamos a trabajar en este que es un caso muy usado. Vamos a ver el factor común parte 1, porque después en otro video haremos la parte 2, ¿ya? Factor común parte 1. Bien, para poder resolver cualquier ejercicio con la herramienta o la estrategia de factor común tenemos que seguir estos 3 pasos. Usted tiene que saber bien dominar estos 3 pasos. El primer paso es el factor común de los coeficientes del polinomio, es el máximo común divisor de dichos coeficientes, o sea, de la parte numérica. Cuando tenemos una expresión algebraica que tiene parte numérica, o sea que cada término tiene parte numérica, primero se saca el máximo común divisor, el MCD, de las 3 o 4 partes numéricas que hay en el ejercicio. El MCD, si usted no tiene problemas, hay un tutorial anterior, entonces usted puede revisar cómo sacar el MCD. Primero entonces sacamos el MCD de la parte numérica de todos los términos. El segundo paso es, vemos la parte literal. Dice la parte literal del factor común monomio está formada por las variables comunes de los términos con su menor exponente. Quiere decir que tenemos que revisar en cada término qué letra se repite en todos los términos, por eso dice variables comunes, y se pone la que tiene menor exponente. Vamos a aclarar todo esto en los ejercicios, pero estos pasos sí o sí tenemos que seguir para resolver o para factorizar una expresión algebraica con el caso 1. Y finalmente el paso 3, los términos del otro factor, o sea, lo que queda en el otro factor, se obtienen dividiendo cada término del polinomio entre el factor común monomio. Estos 3 pasos los vamos a aplicar en 2 ejercicios de aplicación. Vamos a aplicar aquí y ya. Aquí tenemos 2 ejercicios de aplicación. El primer ejercicio de aplicación dice x cuadrado menos 2x. Dice la orden descomponer en factores o factorizar. Entonces este binomio tenemos que descomponer en factores. ¿Cómo podemos descomponer en factores? Usando el caso 1 y siguiendo los pasos que hemos visto. En primer lugar, se supone que delante de la x cuadrado hay un 1. Por lo tanto, la parte numérica sería 1 y 2. Como son números simples y no tienen nada en común, entonces directamente el factor común del número 1 y 2, perdón, el máximo común divisor es 1. Máximo común divisor es 1. No es necesario escribir el 1, pero lo hago porque en este caso, en este ejercicio, para que lo entiendan mejor, ¿ya? Luego, el segundo paso es ver el tema de las letras. Las letras, por ejemplo, tenemos aquí x cuadrado y aquí x, por lo tanto la x se repite. Y según el paso 2 se pone la letra que tiene menor exponente. ¿Cuándo se repite? Abrimos paréntesis. ¿Y qué elementos entran dentro del paréntesis? Para eso tenemos que utilizar las operaciones auxiliares. Y vamos a hacer el proceso que indica el paso 3. Tomamos el primer término, que es 1x cuadrado, lo dividimos entre esto de acá se llama factor común, ¿ya?
Perdón, sí, en realidad este es el factor común ya. Entonces tengo que dividirlo entre el factor común y el resultado de la división es, vamos a usar otro color. Simplificamos x con el cuadrado, porque el x cuadrado significa que es x por x, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es 1x, pero no lo ponemos ya el 1, ¿no? Se sobreentiende. Entonces, ese resultado lo ponemos acá. Luego ponemos menos. Ya, muy bien. Y luego dividimos este segundo término. Ya no ponemos el signo porque está acá. Dividimos el segundo término con el factor común, que es 1x. Simplificando queda 2. Este resultado lo ponemos aquí. Y ya estaría el resultado, pero vamos a ponerlo de forma más abreviada. Y así en el 1. Entonces el resultado sería x por x menos 2. O sea que si yo voy a factorizar x cuadrado menos 2x, factorizado sería x por x menos 2 usando el factor común, el caso 1. Muy bien, vamos a hacer el otro ejercicio. Observamos primero los números que están delante de los términos, son 10 y 30. Como dice el paso 1, tenemos que encontrar el MCD, máximo común divisor. ¿Cuál es el máximo común divisor de 10 y 30? Es 10. Ahora, si usted no sabe cómo sacarlo, entonces se hace de la siguiente manera. Vamos a utilizar otro color para no confundirnos y ponemos aquí 10 y ponemos 30. Descomponemos el 10, mitad 5, quinta 1. El 30, mitad 15, tercia 5, quinta 1. Entonces, cuando descomponemos el 10, los números que dan como resultado de la descomposición son 2 y 5. Sus factores primos, ¿no? Y el 30 es 2 por 3 por 5, son los factores primos. Analizamos esos factores primos y en el MCD colocamos los que se repiten. ¿Cuáles se repiten? El 2 se repiten ambos y también el 5 se repiten ambos. El 3 no lo pongo porque no se repite. Y 2 por 5 es 10. Y esa es la forma de encontrar el MCD. Si tiene dudas puede ver el otro tutorial. ¿Ya? Muy bien, primero, el primer paso, como habíamos visto anteriormente, es encontrar el MCD de la parte numérica, de los números, de los coeficientes también se llama, ¿no? Una vez que hacemos eso, entonces buscamos el tema de la letra. Aquí tenemos y o parte literal, aquí tenemos x y cuadrado. Entonces observamos que la y se repite. Entonces colocamos aquí la y con su menor exponente, que se supone que es 1. Siempre el menor exponente, no se olviden, ¿ya? Abrimos paréntesis. ¿Cuáles son los números que están dentro del paréntesis? Para eso vamos a ocupar acá una parte de auxiliares. No se olviden que tienen que hacer con procedimiento, ¿no? Los ejercicios. Entonces, para poder encontrar los números que están dentro del paréntesis, copiamos el primer término y lo dividimos con el factor común. Este se llama factor común. Como son idénticos, entonces se simplifica y queda 1. Ese resultado es el que tengo que poner acá, 1. ¿Ya? Luego coloco el signo menos y observo el segundo término, tengo que copiarlo sin el signo, porque el signo está acá. Lo divido con el factor común, monomio, que es este número que está delante del paréntesis, es el factor común. Por eso se llama factor común el caso. Y 30 dividido entre 10 es 3. Copiamos la x. Y como aquí tengo y aquí tengo y cuadrado, entonces y cuadrado significa que es y por y, entonces una y se va con esta y quedaría 3x y. Y copiamos acá 3xy y queda factorizado el ejercicio.